Muy buenas noches a todos. Después de este emotivo momento que en realidad a todos nos enorgullece, nos llena de emoción y además nos llena la deferencia de la presencia del doctor Fabián Lerner, que es una autoridad mundial y con un logro increíble de ser el presidente de la Asociación Mundial de Glaucoma. Vamos a proceder a la charla programada el día de hoy, que es la última charla del año académico, y tenemos la grata presencia de un amigo, un gran profesional en glaucoma. Yo diría que una de las principales promesas de glaucoma de las nuevas generaciones, que es el doctor Gabriel Lascano, más conocido como Gabo. Él es médico adjunto del Departamento de Glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera, la APEC, en México. Además, es director de la Clínica Glaucoma Láser en Puebla, México. Se ha desempeñado hasta el año 2017 como International Assistant Professor de la Universidad de Colorado en la Escuela de Medicina y como profesor de la Universidad de Anáhuac en la Escuela de Medicina en México. Además, también fue hasta el año 2016 secretario del Colegio Mexicano de Glaucoma y sería innumerables participaciones que tienen libros y artículos que no solamente de la parte básica de glaucoma, sino últimamente en la parte de cirugías mínimamente invasivas, donde él se ha vuelto casi un experto. Les pedimos disculpas por el cambio de programación. La doctora Marita García tuvo algunos inconvenientes, así que vamos a proceder con la charla de Gabo, que él nos va a hablar acerca del manejo de las complicaciones de cirugías de glaucoma. Como le dije a Gabo, a todos nos gusta ver sangre, a todos nos gusta ver esta parte, es la parte que más disfrutamos todos, y gracias por compartir con nosotros experiencia y tu vasta expertise en estos casos. Por favor, la pantalla es tuya, Gabo, y gracias por esta charla. Hola, hola. Oye, pues muchas gracias por la introducción. Yo creo que parte de la mitad que dijiste es totalmente falso. Yo pues no soy un humilde servidor, o sea, nada más. Desde aquí de México los saludo, a la sociedad los felicito por este logro y felicitarlos pues a todos ustedes por esto que han logrado. Bueno, si quieren ver sangre, pues yo ya están viendo sudor porque ahorita iCloud no sé qué pasa y no me está abriendo una presentación que tenía, pero bueno, vamos a empezar con lo que tenemos por acá. Voy a compartir pantalla. Aquí no sé, me está pidiendo... Ah, Manuel, para que autorización. autorices para que comparte pantalla, por favor. Sí. Sí, doctor, ya está habilitado. A ver, dame un segundo. Ahí está. Bueno, ahí pueden ver mi pantalla, ¿no? Complicaciones en glaucoma, una diapositiva en blanco. Se ve, Gabo. Pues yo voy a hablar de algunas complicaciones que pueden existir en la cirugía de glaucoma. Ustedes saben, y los que, por supuesto que en el foro hay gente con mucho más experiencia que yo, y que seguramente habrá tenido estas y muchas otras, y seguiremos teniendo muchas complicaciones a lo largo de nuestra carrera. Entonces, yo me enfoqué en algunos casos que considero más simbólicos y que me gustaría compartir con ustedes. El primero, ¿cuánto tiempo tenemos para ver? Dale, dale, Gabo, no hay límite, entendemos el tiempo que necesites. Ok, entonces 3 horas están bien, ¿no? Está Gabo. Está bien. Es una serie de casos, entonces ahí vamos en tiempo. Bueno, yo me imagino que en Perú, no sé cómo está la cosa, pero aquí en México la diabetes es number one en glaucoma. Y entonces, este caso que les presento es de un paciente que había sido ojo único, lo operaron de válvula 3 meses antes, llega conmigo 3 meses después de la cirugía porque tenía mucho dolor en el ojo izquierdo, que era el ojo operado de válvula, 46 de presión con tratamiento máximo, que aquí, bueno, creo que allá también tienen Critanter, ¿no? Que es la que tiene la triple combinación, tenía análogo y tenía cetadiazol. Entonces, no tengo una foto clínica previa, pero esta es la foto antes de la cirugía. Fíjense, en el lado inferior izquierdo, en el círculo rojo, hay una erosión que se ve a nivel conjuntival, donde evaluamos que no haya infección, que no haya secreción. En realidad se veía limpio esa área. No podía ver la punta del tubo. Aquí la foto no es muy buena porque es del video.
y el paciente es fáquico. Entonces, esa área estaba llena de sinequias, probablemente el tubo estaba ahí entrampado, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué harían ustedes? ¿Es ojo único? ¿Quitarían la válvula? ¿Cuál sería el primer pensamiento que tendrían? ¿Irían a ver si se puede poner otra válvula, recolocar la misma? ¿O manejo conservador, es decir, dejarlo a libre evolución para que pues, eso se extruya por completo? Bueno, mi idea principal o la idea que yo con la que entro en estos casos es siempre exploración, siempre tengo una válvula que pido para el paciente y bueno, explicarle, ¿no? Que puedo quitarle esa válvula, ponerle una nueva, porque además esto lo paga el paciente, es medicina privada, entonces debe de saber que si se puede salvar y rescatar la válvula o el área quirúrgica, pues ya la hicimos. Si no, tendremos que usar otra válvula. Este es el video de que el tip que les voy a pasar aquí es presión máxima, zona erosionada, y realmente es porque la longitud del túnel escleral es muy corto. Entonces, en estos pacientes me gusta disecar primero con anestesia. Ven ustedes cómo hay partes de la conjuntiva que está muy cicatrizada, que está adherida completamente. Y entonces lo que hago es infiltrar con bastante anestesia y después de manera traumática con un cotonete o con un hisopo, voy disecando, porque recuerden que estas conjuntivas son muy friables y si tú las estás agarre y agarre, se te van a hacer agujeros. Entonces disecamos una peritomía muy cuidadosa tratando de no hacer o de no extender más ese agujero que está sobre el tubo. Y aquí es muy importante tener un ayudante que te esté limpiando, que te esté lavando, porque sí también ya me pasó en un destechamiento con esta cantidad de sangre cortar un tubo. Entonces, pues obviamente tuve que quitar la válvula. Voy a poner pausa y voy a regresar tantito. Fíjense, aquí lo que les quiero decir es, ¿se ve mi cursor en el video? Se ve, se ve. Sí. Sí. El túnel más o menos empieza a esta zona, que de aquí al limbo estamos hablando que será 1.5 o 2 milímetros. Cuando se hace una técnica de túnel escleral largo, por lo menos el túnel debe de ser de 4 milímetros. ¿Por qué la recomendación? Porque recuerden ustedes que estos 4 milímetros que son posteriores al limbo es el área de mayor fricción del tarso superior y es cuando, es cuando se erosiona o en las zonas en donde se erosiona. Entonces, paso a paso, antes de descomprimir el ojo, tenemos que hacer un túnel accesorio, porque si hacemos un túnel con la presión baja, pues va a ser sumamente difícil. El túnel, si se fijan, esa 4 es más posterior de lo que está realmente este túnel. Y otro tip aquí que tengo es, fíjense cómo siempre, bueno, yo uso una rienda de fijación, que es un Vicryl 7 ceros, para que cuando haga el túnel, en una técnica de túnel escleral largo, la salida del bisel no sea hacia el endotelio, sino sea más o menos en el plano del iris, se realiza y siempre estoy tratando de mantener el ojo en posición primaria para que llegando a esa zona del limbo pueda enderezar la aguja y entonces la salida de la aguja sea paralela al limbo y no se dirija hacia el endotelio. Cuesta un poco de trabajo, pero lo compenso muy bien con la rienda. Luego, por supuesto, por la calidad de la conjuntiva, y aquí, por ejemplo, en México, me imagino que en Perú también, para poner un parche escleral, a lo mejor tienes que agarrar un rodete escleral de otro paciente, pericardio aquí no manejamos, es bastante caro. Entonces, lo que aproveché fue hacer un destechamiento, como ustedes están viendo ahí, lo que estoy haciendo es cortando el quiste de la válvula, que es realmente un tejido bastante grueso, y de tal manera que este tejido que yo puedo obtener del techo de la válvula me va a servir de parche. Es decir, hice un túnel a 4 milímetros, pero con la calidad de la conjuntiva y del ateno que tengo, prefiero poner un parche. Fíjense, aquí, ay, perdón, ando muy menso. Voy a poner pausa aquí, aunque no nos quedemos ahí. Fíjense en el tubo como en las paredes internas se ve pigmento. Entonces, eso habla de que la punta del iris la punta del tubo está atrapada en el... Ay, Dios mío, perdón. Es la emoción que me da que ya están en ustedes miembros de la Sociedad Mundial de Glaucoma. Estoy muy emocionado. Entonces, dejo correr, ya no le voy a mover.
agarro el parche o el tejido que obtengo, que lo voy a usar como parche, y después con una aguja de insulina, ahí fíjense el pigmento que está dentro del tubo. Entonces quiere decir que esa punta está ocluida por iris o por tejido uveal. Eh, bueno, pues ahí también hay alguien muy emocionado, por supuesto, lo escuchamos. Y aquí lo que se forma es un tejido sobre el tubo que de manera muy cuidadosa tenemos que disecarlo porque si no cortamos el tubo y se pierde la función valvular. El pigmento nos muestra que ese tubo está eh, atorado ahí y fíjense, la longitud era bastante buena, entonces ya por el primer túnel que hice, por ahí lo inserto. Y posteriormente pongo ese tejido que puede ser un poco mayor si así lo gusta o si así lo desean y se puede. Entonces queda como un parche, como si fuera un parche de pericardio o un parche de esclera y realmente nos da el aspecto final, o sea, nos protege tanto la zona de la erosión y es una cirugía que además nos va a ayudar porque le bajas la presión temporalmente al paciente al hacer el destechamiento. Bueno, pues eso fue el primer caso clínico que estuvo, que quería enseñarles. Probablemente alguien ya lo haya hecho antes. Esto no es una técnica que yo inventé, pero alguna vez de residente lo escuché y me pareció un buen momento para hacerlo. Ahora, el caso que sigue y que les quiero platicar es, y los que son residentes, si hay residentes en la sesión escuchándonos, pues pasa, ¿no? Que de repente viene una técnica quirúrgica nueva, los adscritos les toca hacer las cirugías nuevas y los residentes nos toca lidiar con todos los pacientes y con todas las complicaciones que a veces queda. Y bueno, pues el adscrito lo viste en la cirugía y después ya no lo viste nunca. Entonces, este es un caso parecido, ¿no? Una paciente miope alta, me acuerdo muy bien porque ella tenía como 14 dioptrías, glaucoma primer ángulo abierto y tratamiento máximo con presión en ojo izquierdo de 21. Este es el ojo bueno, el ojo izquierdo, fíjense ustedes el campo visual, la córnea sumamente delgada, entonces ahí las presiones también seguramente eran más de lo que marcaban. Y se explica a esta paciente el beneficio porque venía un doctor experimentado en una cirugía angular que era trabecto para orientarnos durante la cirugía y pues que ella era una muy buena candidata y pues le iba a operar el mejor doctor que era experto en esa técnica, ¿no? Y además no iba a pagar nada, entonces pues la paciente fascinada. Esta es la cirugía que se realiza a la paciente. Fíjense cómo con trabectom se está haciendo una trabeculotomía interno, pero quiero que pongan atención en el iris. Fíjense cómo el iris, con la fluídica de la punta, se mueve. Yo le digo que bambolea, es decir, como hay flujo de líquido, se mete en el campo quirúrgico. Y si ustedes se fijan ahí, ya existe una ciclodiálisis, que es la zona más café o más oscura que se ve en el área quirúrgica. Y fíjense, ya está la ciclodiálisis y se continúa la cirugía. Entonces, lo que pasó aquí fue que se hizo una ciclodiálisis secundaria al traumatismo por la punta de trabectom, ¿no? Pues se termina la cirugía. Realmente en esta cirugía no hay sangrado, porque además trabectom cauteriza, pero fíjense, ahí se ve mucho mejor el área de ciclodiálisis. Y pues obviamente el residente, que en ese caso era yo, me tocó seguirla a la paciente y pues con presiones abajo de 6, desprendimientos coroideos, pliegues en mácula, la ciclodiálisis en M7 y en M11. Y bueno, en estas imágenes, fíjense, en el lado izquierdo el VM como muestra comunicación de la cámara al espacio supracoroideo, los pliegues maculares y la foto clínica de la ciclodiálisis. Y entonces pues ahí entramos al rescate, esperando que todos nos saliera bien. Y esta es una técnica también bastante que me gusta mucho compartir, tampoco es mía. Bueno, a mí me la enseñó el doctor Rafael Castañeda, que es también compañero mío del Hospital de la Ceguera. Y esta es una técnica, fíjense, que no nada más sirve en complicaciones de mix, más ahora que hay mix trabeculares y que está de moda, sino en ciclodiálisis traumáticas que ya he tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces es una ciclopexia directa en donde hacemos primero una peritomía que abarque toda la extensión de la ciclodiálisis.
hacemos una paracentesis para sacar líquido de la cámara anterior y que no siga pasando en ese momento hacia el espacio supracoroideo. Descomprimimos la cámara. Y lo que vamos a hacer con un cuchillete de 15 grados son incisiones a 1.5 milímetros de espesor total. De esta manera no tenemos la necesidad de hacer carteras amplias como se hace en una ciclopexia directa. Aquí fíjense, estamos haciendo varios cortes de espesor completo y dejamos un espacio de esclera entre cada corte. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer son suturas transfictivas que se tienen que apoyar en esas zonas. Fíjense, ahí son 4 o 5 cortes que hago y después entro en esclera, profundidad completa, o sea, espesor completo, y me anclo en esclera del otro lado. Y realmente son puntos de nylon simples, pero al irlos juntando es como si fuera un surjete continuo, pero hecho con puntos simples. Y aquí lo que estamos haciendo es, fíjense cómo entro en esclera y vuelvo a salir en esclera, pero tomando todo el espesor del cuerpo ciliar. Y de esta manera lo que intentamos hacer es como si fuera un dobladillo de un pantalón, es decir, ir uniendo esos puntos de esclera a esclera, de tal manera que puedan posicionar el cuerpo ciliar hacia la esclera. Y bueno, es una técnica mucho más sencilla, mucho menos invasiva que hacer una cartera de espesor completo escleral y visualización directa del cuerpo ciliar. Aquí fíjense, en realidad lo que, como les decía, son puntos sencillos para que al final el aspecto es como esta imagen. De la zona que empezamos aquí, que son más o menos 100 grados, dimos un punto, pegado otro punto, y entonces todos esos puntos van a funcionar como si fuera un surjete. Y después se cierra la conjuntiva, pues de manera habitual. Yo generalmente la cierro con nylon o con Vicryl para terminar la cirugía. Me voy a adelantar. Esta es la apariencia final de este paciente. Lo importante que después de un mes de la cirugía la presión está en 11 y esta presión siguió subiendo tanto que llegó a valores basales. La paciente requirió láser micropulsado, 2 sesiones, después válvula de Ahmed y después como puse el tubo retroiridiano le tuve que hacer un jack porque se ocluyó la punta. Actualmente está en presiones meta, presión 8, que seguramente es más por las córneas muy delgadas. Y estas son imágenes del lado izquierdo de la zona de ciclopexia, cómo se ve adherido el iris, ya no se ve esa zona de ciclodiálisis. Y en las fotos del lado derecho, en la de color, ahí se ve la iridotomía con jack láser, que es donde liberé la boca del tubo que está retroiridiano. Y en la foto de blanco y negro, unas líneas en color rojo que muestran la extensión de la ciclopexia, ¿no? Eso es como lo hacemos ahora y como una técnica que me gusta recomendar mucho. Les digo, puede ser en pacientes con ciclodiálisis traumáticas, no necesariamente quirúrgicas, bastante efectiva. Y este es un caso que les voy a presentar de cómo me tocó verlo antes. Este es un video del doctor Félix Gil, que por el tiempo de la cirugía, pues es un video de un poquito de menor calidad. Pero este es un paciente que también tiene una ciclodiálisis y lo que él va a hacer es una técnica que se hacía antes y que probablemente alguien en el foro tuvo oportunidad de realizarla o de verla. Sin embargo, aquí, aunque el resultado tensional es bueno, la apariencia la van a ver ustedes. Aquí lo que está haciendo el doctor es igual a 1.5 milímetros de limbo, un colgajo exactamente en la zona de la ciclodiálisis. Para posteriormente tomar con una aguja, ampliar y penetrar la cámara anterior, como si fuera una trabeculectomía, una técnica penetrante. Ven ahí como lo que está haciendo es haciendo una comunicación de la cámara anterior hacia el espacio extraocular para obtener un pedazo o un tejido iridiano que lo que va a hacer es suturarlo por afuera hacia la esclera, ¿no? Entonces, realmente
eh, es un procedimiento que para fines prácticos tiene el mismo resultado, sube la presión, que es lo que realmente nos preocupa en estos pacientes que se vayan a ir a la tisis. Y fíjense aquí cómo lo que hace es fijar el iris al labio posterior de la incisión escleral. Sin embargo, bueno, fíjense ustedes cómo se produce una corectopia bastante importante, pero bueno, pues es el riesgo-beneficio. Entonces, comparar las dos técnicas, las dos son efectivas. Esta me parece que, pues con nuevas técnicas que van surgiendo, no tendría por qué tener mayor lugar, pero bueno, era para hacer una demostración de lo que se puede hacer. Y bueno, si alguien tiene alguna otra técnica, al rato la podemos platicar. Estaría muy bien que nos dijera qué se puede hacer. Voy a adelantar este video. Esta es una fotografía de un paciente que también operé, la misma técnica que les enseñé al principio, un albañil o una persona de la construcción que recibió un golpe con una varilla. Y esta es una ciclodiálisis de 180, que, bueno, aquí, perdón, se me olvidó enterrar los puntos o no pude enterrar los puntos más bien, y por eso se ven así. Pero este paciente también tuvo un bastante buen éxito, ¿no? Entonces, esta técnica de ciclopexia directa me gusta mucho y es lo que quería mostrarles. Ahora, un caso que para mí fue muy representativo, ¿por qué? Porque le llamo, bueno, aquí en México le llamamos maquilar. Quiere decir que vamos, algún doctor nos pide que le operemos a algún paciente y bueno, ya vas, tú cobras por tu cirugía, te vas, pero ya no vuelves a ver al paciente. Entonces, esta paciente es una señora que tenía glaucoma de ángulo abierto, que en el ojo izquierdo le habían hecho una facovitrectomía previa por una membrana epirretiniana. Tenía visión de 20-100 y una presión de 30 con tratamiento máximo. Entonces, esta paciente era pseudofaca y vitrectomizada. Este era el campo visual del ojo izquierdo y el estudio estructural, bastante asimétrico este estudio. Y en realidad, la cirugía no se las voy a poner, fue un implante de válvula que pues salió todo como lo habría hecho en cualquier otro paciente, pero fíjense, quiero que vean esto. En la foto de la izquierda, que es la foto con menos aumento, atrás del lente intraocular, en el borde pupilar, se ve una línea blanca. Esa línea blanca es la retina y eso que se ve ahí es un desprendimiento abolsado. Yo nunca había tenido un desprendimiento abolsado tan evidente como en este caso, que para fines prácticos el doctor a quien lo operé me habla 2 semanas después y me dice, oye, pues la paciente está en PL y no ve y pues yo le veo algo atrás. Entonces ya la vi yo, el DC aquí en la foto de la derecha que es un aumento, fíjense cómo se ve ahí la retina neurosensorial y atrás el epitelio pigmentado. Entonces es un DC bastante abulsado. Y cuando me habla por teléfono le digo, oye, le revisaste que, me voy a esperar, le revisaste que no esté fugando, que pues todo lo que no esté haciendo valsalvas. Sí, entonces la veo en mi consultorio y le dije, déjame checarla. Cosa rarísima, creo que es el único caso que he tenido de Seidel en una válvula. Fíjense ustedes cómo le pongo la tira de fluoresceína, le aprieto suavemente y fíjense ahí cómo en uno de los puntos de anclaje se ve cómo está el Seidel, que es bastante importante. Sin embargo, esa cantidad de Seidel permitía que la paciente tuviera la cámara anterior formada, pero un DC bastante pronunciado. Bueno, entonces el punto aquí es, probablemente algunos de ustedes tengan el mismo dilema, en algunos casos es, esto pues amerita un punto, una sutura, cerrar el Seidel. ¿Por qué? Por el desprendimiento coroideo tan avanzado. Quizás algunos pudieran dar láser, lente de contacto, pero con ese DC lo que ameritaba era un punto inmediatamente. Y esto implica entrar a quirófano, implica gasto para el paciente que muchos no lo pueden pagar. Entonces lo que decidí hacer fue una maniobra rescate, que es en la lámpara hendidura, no se ve muy bien, pero tomar una sutura de nylon 10 ceros, ponerle bastante anestesia, le lavamos previamente y bueno, les digo, no es mi manejo convencional, no es lo que yo preferiría hacer en la mayoría de los casos, pero
o sea, quiero que vean que es una medida urgente y quizás desesperada por quitar ese Seidel. Posteriormente, después de una semana, de ese tan marcado se aplana, se ve el fondo de ojo, se resuelve el Seidel y bueno, esto es, les quiero o se los quise traer porque pues para resolver una complicación primero hay que diagnosticar la causa, que en este caso era un Seidel no diagnosticado. Y hablando un poco más de cirugía filtrante, este caso es un caso del servicio de glaucoma del hospital, que particularmente es de la doctora Magda García, de un paciente que tiene glaucoma primario de ángulo cerrado, tiene iridotomías previas, fáquico, un daño bastante avanzado. Se hace una trabeculectomía eh, pues convencional, en realidad usando mitomicina, por lo que aquí con presión de 22 y con un poco de masaje en el posoperatorio inmediato, la presión baja bien, se forma muy bien la vesícula. Pero posteriormente, en las primeras 2 semanas, esa presión sube a 28 y se decía hacer una suturolisis nasal. Una suturolisis en un paciente operado con mitomicina, pues idealmente tendríamos que esperarlo hasta el mes de operado, ¿no? Aquí se hace la suturolisis nasal y fíjense ustedes en la fotografía eh, cómo se ve toda la vesícula que se desplazó. Es una macrovesícula o hiperfiltrante y bueno, después de hacer la suturólisis, aquí les pongo, ¿qué hago? ¿Qué harían? Bueno, pues obviamente reducir esteroides, quizás atropinizar. El primer paso en este paciente fue inyección de sangre autóloga, atropina y reducción de esteroide que ya lo tenía. Esto lo que, como se hace es realmente, literalmente sacar sangre del brazo del paciente e inmediatamente con una aguja de insulina inyectarla en la vesícula para que el coágulo que se forme pueda ocluir o fibrosar esa cirugía filtrante. Posterior a la inyección, esta es la fotografía previa, pero se las pongo porque quiero demostrarles o quiero enseñarles que a pesar de la sangre que se le inyectó, la vesícula seguía hiperfiltrante, que ya está produciendo un DELEN corneal, como ven ahí en la imagen blanca. Y entonces el siguiente paso es suturas de contención. Las suturas de contención es como ven aquí ustedes, es un mecanismo que se usa para limitar la vesícula de filtración. Como les digo, este es caso de Magdalena García. Y, perdón, me regreso. Lo que se hizo aquí, eh, ven las suturas de contención. Aquí en esta fotografía se ven unas suturas de contención, que es una sutura negra de nylon que sale del limbo corneal hacia atrás, hacia la parte posterior. Esas suturas de contención que se dan de espesor, o sea, que abarcan esclera, tienen como objetivo eso, comprimir el colgajo y reducir la filtración. Sin embargo, a pesar de eso, aquí ven cómo persiste el DC. Y entonces, lo que se hace es entrar a una exploración le voy a adelantar, a una exploración del sitio quirúrgico, eh, y ustedes van a ver ahorita qué vemos. Lo importante, fíjense cómo estas cirugías filtrantes en pacientes fáquicos pueden desencadenar complicaciones como catarata. Miren, ahí le voy a poner pausa. Fíjense ahí en el punto en el limbo cómo está filtrando ahí, cómo se ve la sangre, cómo escurre. Es una zona de temprana, bastante temprana, de lisis quizás ahí en el tejido escleral. Entonces, pues también a falta de parche escleral o de pericardio, lo que se hace es una plastía de tenon. Se separa la tenon de la conjuntiva y se fija con puntos anclados a esclera. Se ancla este tejido de tenon para hacer una contención directa sobre el punto quirúrgico, ¿no? Se pueden hacer suturas como si fueran una sutura anclada continua, de tal manera de hacer puntos de seguridad y, eh, y posteriormente, bueno, la cirugía va a continuar como cualquier otra cosa. Fíjense cómo se queda ahí la porción de tenon, que es una contención. Aquí lo que se hace es debridar un poco el tejido
corneal para que la conjuntiva se pueda suturar justamente en esa zona donde se hizo el corte con bisturí, cicatrice y evitar seidel posoperatorio, ¿no? Entonces, este paso, por ejemplo, no nada más en estos casos se puede hacer, en cirugías de trabeculectomía, en cirugías filtrantes convencionales, se puede hacer un surco ahí en córnea, de tal manera de suturar sobre ese surco la conjuntiva y evitar el seidel. Y posoperatorio, este paciente, después tan hizo efecto este cierre de cirugía, que posteriormente necesitó una cirugía de catarata más válvula y me parece que esto es todo en este caso. Bueno, ahora déjenme ustedes pasar. Quiero enseñarles otro casito que probablemente yo creo que Juan Carlos ya lo ha visto que es uno de mis primeros casos cuando hice cirugía angular con el Cajuc, que es una navaja bastante filosa. Y fíjense, aquí hice un video de todo lo que hice mal en el transcurso de la cirugía. Primero, fíjense el goniolente, cómo está sucio. Si se fijan, la imagen no se definen bien las estructuras, porque curiosamente quien me estaba ayudando habría agarrado el lente con talco y deja manchado la superficie anterior del lente. Ahora, número 2, ay, perdón, ya les quité la sorpresa, pero bueno, fíjense, voy a poner play, pero arriba en el cuadro o en la esquina superior derecha se ven unas burbujas. Esas burbujas son de metilcelulosa porque empecé usando metilcelulosa en lugar de viscoelástico, que se puede usar pero actúa como un dispersivo y se sale todo de la interfase entre la córnea y el lente. Hay poco aumento, hay una mala centralización y a pesar de que no estaba viendo, pues le seguí, ¿no? Porque pues, se supone que yo era el mero bueno, pero pues fíjense cómo pudo más el querer seguir sin estar seguro. Y posteriormente, bueno, eso no es lo peor es que esta persona era un doctor anestesiólogo del hospital. Entonces, pues obviamente había ido conmigo porque pues yo era muy bueno en esto, ¿no? Y otro error que tuve es que me confié y el doctor, bueno, también el doctor que no me dijo, pero ahí me confié por ser doctor, estaba con anticoagulante. Entonces, pues, esto me encontré al otro día, ¿no? Oiga, oye, Gabo, no estoy viendo nada. Y pues ya saben ustedes cómo se aplica oiga, doctor, ¿y usted cenó chile? Sí, cené con tantito chile. No, pues esa es la razón de que esté lleno de sangre, ¿no? Que cenó chile, doctor. Pero bueno, al final este paciente necesitó 3 lavados de cámara anterior para posteriormente del tercer lavado terminar así, ¿no? Una cámara anterior turbia, edema macular quístico por toda la inflamación. Pero bueno, como él veía 20-100 o 20-50 antes de operarse, aquí estaba en 20-60, pues entonces estaba bastante contento. Y bueno, ese es algo que les quiero decir. Cómo prevenir, cómo reparar complicaciones, pues lo mejor es no tenerlas. Entonces, en casos como este, si ustedes no están seguros de poder seguir, o no están cómodos, o no ven bien, pues no seguir con la cirugía. Es mejor no hacerla que después no poder dormir por mucho tiempo por tener estas complicaciones. Complicaciones menores como desgarros en Descemet, que son sinequias, por ejemplo, en este caso que se hizo una sinequia anterior, que en realidad se quita o se trata bastante bien, a veces con pilocarpina, a veces con una plastia con láser de argón, y que se puede ver aquí en el OCT. O sinequias anteriores, que en realidad no es el tema de la plática. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Bien. Me voy a salir un poco aquí porque, mira, no sé por qué iCloud está un poco lento. Entonces voy a poner un video que también es algo que vale la pena que lo vean, porque con esto se lidia mucho y es cómo cortar
el tubo de la válvula. Esto sucede mucho, bueno, pues la válvula también me imagino que ahí es un dispositivo que se usa bastante, de manera bastante frecuente. Y esta técnica es una técnica que a mí me enseñó el doctor Jesús Jiménez Román, que la tiene publicada. Entonces, fíjense, lo que quiero enseñarles es, donde está el rectángulo rojo, simularía lo que es el tubo de la válvula, que sería un tubo largo o que está dirigido hacia el endotelio. Lo que vamos a hacer es una incisión aquí sobre el tubo en la córnea, que es una incisión que se hace un poquito más amplia de 3,2 milímetros, y una incisión a 180 grados. ¿Para qué? Para con un instrumento poder canalizar la luz del tubo. Fíjense, aquí la córnea no se ve muy bien, está un poquito granulada y eso es por un poco de descompensación que está provocando el tubo. Entonces, hago una incisión amplia sobre el tubo, una incisión a 180, y aquí con una aguja 27G estoy entrando a 180 grados en dirección al tubo. Lo que voy a hacer es con esta aguja canalizo el tubo y después por esa incisión con unas tijeras de vanas se corta el tubo. Con la misma aguja sacas el excedente del tubo valvular por la herida. Claro, usando bastante viscoelástico para proteger el endotelio y las maniobras. Este es otro video de Jesús Jiménez. Fíjense cómo el tubo produce opacidad, un leucoma. Entonces se pone viscoelástico, se entra, aquí él entra directamente con la aguja, aunque yo les recomendaría hacer mejor una incisión, es mucho menos la presión que se hace. Se canaliza el tubo hasta el punto donde desees cortarlo y lo mismo. Esto se puede hacer, por ejemplo, en pacientes que operas de válvula y que ya terminaste la cirugía, ya cerraste la conjuntiva, ya no quieres sacar el tubo, lo haces y corriges la longitud. En pacientes que tienen válvula y que les vas a hacer faco y que el tubo está muy largo, lo puedes hacer antes. Este video es también de otro compañero, de Mauricio Turati. Fíjense cómo es un glaucoma congénito. Este tubo particularmente está bastante largo. El entrar directo con la aguja se puede, pero fíjense cómo se comprime bastante el ojo. Y bueno, esta es una técnica bastante reproducible, bastante segura, que también como tip pueden usar una pinza de estas que usan para retina 23G o hasta una 25G, y en lugar de usar la aguja y canalizar el tubo, pueden agarrar el tubo con esa pinza 23 o 25. Esto realmente es un tip bastante bueno. Y bueno, pues eso es lo que quería enseñarles. Son algunas de las complicaciones que se pueden tener haciendo cirugía de glaucoma, y que bueno, pues espero que les hayan servido y les sean de utilidad. Ojalá nunca tengan esas complicaciones, pero si las tienen, saber cómo resolverlas. Muchísimas gracias, Gao, porque realmente, como se dice, ¿no? Los glaucomatólogos también sufrimos, ¿no? Eso es un sufrimiento compartido que tenemos siempre, ¿no? Y que solo nos entendemos entre nosotros porque sabemos a lo que tenemos que lidiar. Nada, bueno, les digo a todos que si tienen alguna pregunta pueden escribirla por el chat. Yo empezaría haciendo una pregunta, no sé si luego también Juan Carlos tiene otra. En el primer caso, donde tú tienes que poner el parche del deslizamiento, ¿no? Primero, quiero saber cómo te fue con el deslizamiento, o sea, ¿funcionó en el tiempo? Es un caso que, digamos, no hubo una nueva erosión. Y siempre tengo esa pregunta y esa duda que lidiamos. En el caso de que tuvieras que sacar la válvula, ¿la pones en el mismo momento una segunda válvula en una posición distinta, en la misma posición? ¿Prefieres hacer otro procedimiento distinto en esos casos? Porque muchas veces cuando lidiamos con estos tubos ya encontramos cierta contaminación, ciertos detritus en el lumen del tubo y sospechamos pues que hay una infección. Entonces quizás colocarlo en la misma posición es un poco distinta, ¿no? Pero un poco, digamos, arriesgado. ¿Tú colocas una válvula en la misma zona donde ya estaba la anterior, si tuvieras que sacarla? ¿O
cambias de posición para colocar la válvula? Bueno, mira, de la primera pregunta de lo del parche de Tenon, no, tenemos varios casos, una serie de casos con esta técnica que va a salir publicada pronto, la verdad, en el Journal de Glaucoma. Entonces es bastante reproducible, bastante segura a largo plazo, ¿no? Siempre y cuando obviamente dejes bien cubierto el tubo y la zona de la conjuntiva y la Tenon, pues cubra este parche también, ¿no? La otra, si decido recolocar la válvula, o sea, mi intención nunca es mover la válvula, siempre y cuando sea posible. Porque si tú tienes que quitar la válvula, si tú tienes que sacar la válvula, difícilmente la puedes dejar en ese mismo cuadrante. A lo mejor sí podrás, pero batallarás mucho con la conjuntiva, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando tengo que quitar la válvula, porque en realidad no lo puedo cerrar o porque no me dé la conjuntiva, me cambio de cuadrante. Mi segundo cuadrante a elegir es el nasal superior, ¿no? En este caso, efectivamente, no vimos datos de infección. De todos modos, ahí no lo puse, pero purgué la válvula con antibiótico. Al final pongo antibiótico intracameral y bueno, pues son medidas de salvación, ¿no? Que se pueden hacer. Excelente, excelente caso. Gabo, una pregunta ahí con el otro caso que es súper, súper interesante y sobre todo difícil de manejar, ¿no? La ciclodiálisis. En ese caso, que hiciste esos cortes, prácticamente has suturado, pero como a ciegas, ¿no? Porque normalmente haces un colgajo, levantas este colgajo y ahí tú ves que estás suturando, ¿no? Pero ahí se Exacto. cerró completamente bien, ¿no? Sí, ahí lo que pasa es que la incisión corneal la incisión escleral, perdón, la haces de espesor completo. Entonces sí ves el cuerpo ciliar. Y cuando das los puntos, los das profundos, pero tú sabes que es más sensitivo que visual, o sea, no vas a ver la sutura atrás, pero sí sientes que hay ese espesor completo. Y de tal manera que tú entras en el espacio de esclera que dejaste entre una incisión y sales en el otro espacio de esclera para que ahí puedas tensar el punto. Entonces lo das transfictivo, lo das espesor completo y la verdad es que yo te digo, tendré unos 3 casos con esta técnica, que afortunadamente no es mucho, y los 3 han sido exitosos. O sea, uno, de 100 grados, uno de 180 y tengo a otro paciente que le tocó un balazo por accidente y una ciclodiálisis, te puedo decir, casi de 200 y tantos. O sea, le hicimos todo como un surjete ahí y la verdad es que está bastante bien. Entonces, pues sí, es a ciegas, pero sientes, Cuando das el punto transfictivo. ¿Y qué sutura estás usando ahí? Nylon 10, Nylon 10. Nylon 10 ceros. Sí, y otra cosa que es, te digo, por ejemplo, en unas que son ciclodiálisis muy extensas, el hacer la cartera, como tú dices, pues es mucho más invasivo, mucho más. Totalmente, claro. Entonces, esto la verdad es que es una técnica que a mí me gustó mucho desde ese día que la hice. Y también son pocos casos, pues, porque esas complicaciones no son tan frecuentes, ¿no? O sea, Exactamente. Sí, pues el primero, te digo, fue resolviendo una complicación de trabectom, de cirugía angular. Y que igual tú que eres de los pioneros en esa cirugía, sabes que pues, te tocan las complicaciones a ti, o sea, cuando las empiezas a hacer, sí, claro. pues tú eres el que te toca. Y las otras, pues son de traumatismos, o sea, en realidad, pues te digo, para casos del día a día de traumas oculares es bastante efectiva. Ujú, ujú. Perfecto. Excelente. Y creo que se abrió una presentación, déjenme ver, que es, nada más les quiero poner un video denme un segundo. Es un video de Mauricio Turati. Ujú. Denme un segundo, denme un segundo. Eh,
A ver si lo puedo abrir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, híjole, no lo puedo abrir. No sé qué le pasa a mi compu. Perdón, perdón. Déjenme cerrar aquí un segundo. Un segundo, un segundo. ¿Cómo reciclar? ¿Cómo reciclar? Ahí está. Denme un segundo. Este video es un video del servicio, es de Mauricio Turati. Voy a compartir pantalla y también es un caso interesante. Un segundo. Voy a poner compartir. Escritorio. Abrir la presentación. Y bueno, es un cortometraje. Espero que... ¿Ahí lo ven bien? ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. De cómo en tubos que quedan cortos, cómo se puede hacer una extensión hechiza, por decirlo de alguna manera. Muy buena salida, ¿no? Bueno, pues ese fue ahí otro tip que para casos extremos es bastante buena idea y bastante funcional, ¿no? Claro. Gabo, acá hay una pregunta que nos dicen, a ver, en el caso que mostraste de Kahoot, que se complicó, ¿qué hubiera sido lo ideal? O sea, para que no ocurra. Bueno, lo ideal pues hubiera sido que primero eh,
le hubiera quitado, lo primero le hubiera quitado el anticoagulante al paciente, ¿no? O sea, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ah, perdón, es que se me cortó la imagen aquí. Quitarle el anticoagulante al paciente, definitivamente. Número dos, acostumbrarme yo y acostumbrar a las enfermeras que me ayudan a que el goniolente no se agarra de la parte del cristal, ¿no? O sea, a enseñarles hasta cómo limpiar. Muchas veces, hasta cuando lo metes al estatim, que sale y se seca el agua, te queda una sombra de agua ahí. Entonces, que esté bien limpio. Número tres, eh, por supuesto, identificar bien las estructuras, eso lo logras sentándote bien, inclinando bien el microscopio, girando bien la cabeza del paciente. Y número cuatro, si todo eso se hubiera cumplido, entonces seguir con la cirugía. Pero en ese caso, que no veía bien y que yo tenía como la presión de que yo lo tenía que operar, pues lo ideal hubiera sido no hacer el corte, ¿no? O sea, hubiera preferido tener, o sea, decirle al doctor, ¿sabe qué, doctor? Discúlpeme, no le pude hacer el Cajuc, solo le pude hacer la FACO. A decirle, discúlpeme, doctor, pues se complicó y pues hay que resolverlo. Claro. Ese es algo que aprendí. Sí, o sea, claro, el tip yo creo en estas cirugías angulares es tener definición de las estructuras, ¿no? Si no, Exactamente. sí. Si no, se pone fea la cosa, ¿eh? Así es. ¿No? Sí. Pero bueno, pues son cosas que hay que compartir para que los demás no tengan estos casos, ¿no? Así es. Santiago. No, aquí hay, están pidiendo repetición del webinar, veo, Ajá. para ver los detalles de los videos. Igual, no estoy seguro si todas las sesiones están grabadas, pero me imagino que luego vamos a poder informar para que puedan ver de nuevo el webinar, ¿no? Ujú. Nada, Gabos, excelente, realmente, como te hemos dicho, una variedad De complicaciones. situaciones y de experiencia que solamente ocurren primero por la complejidad y el volumen que ustedes tienen en la PEC. Esto les permite a ustedes ganar esa expertise en válvulas ni hablar, porque ustedes son un servicio que pone muchísimas válvulas y esos tips de recortar el tubo, de extenderlo, que son cosas que a veces nos pueden pasar y que realmente no sabemos qué hacer. Excelente, quedan ahí fijados los tips para los que ponemos válvulas. Y nada, y en Kahoot, que sabemos que tú eres uno de los expertos que inició haciendo Kahoot en México, ver que igual, pues, ¿no? O sea, se pueden tener complicaciones a pesar de que se tratan de cirugías, entre comillas, mínimamente invasivas, pero que igual implican tener un grado de nivel para poder resolver las posibles complicaciones que existan, ¿no? No sé si, Juan Carlos, tienes otra pregunta. No, más lo de, bueno, casi todas las cirugías que presentaste, Gabo, son cosas que tenemos casi siempre, ¿no? Esos recortes del tubo, ¿no? Que lo afrontas con la aguja súper, súper bien. Yo en esos casos también lo que hago es la incisión corneal, justo donde está el tubo, voy con una .12 y saco el tubo hacia afuera, y ahí mismo lo corto, ¿no? Que también yo creo que es súper fácil de poderlo hacer. Pero Sí, muchas gracias, sí. gracias por todos los tips que estuvieron excelentes. Oh, gracias. Sí, definitivamente eso que tú haces también, es bastante útil. Y sobre todo, el video que les puse, para mí lo principal, o sea, para que no te pase esto, son dos cosas. Para que el tubo te quede lo mejor posible son dos cosas. Fijar bien el plato, o sea, que te quede bastante, que no tenga juego el plato valvular. Y número dos, a la hora de hacer el túnel, lo que les decía, mantener posición primaria del ojo. Y entonces ahí ya es muy fácil calcularle o dejar el tubo en una muy buena posición. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y pues espero que les haya gustado. Y bueno, pues cualquier cosa, pues con confianza ahí me mandan un Face o un WhatsApp, lo que sea. Excelente, Gabo. Excelente.
Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Gao. No podemos darte palmas porque sabes que son palmas virtuales, pero agradecidos porque además por interno ya sabemos que te hemos cambiado algunas de fechas, has estado siempre con la disposición para poder estar aquí con nosotros y te agradecemos esa disposición. Sabes que la Sociedad Peruana de Oftalmología y el capítulo de glaucoma es tu casa, así que espero que pronto podamos verte ya presencial en todos los congresos y los webinars bueno, los congresos que se vengan, ¿no? Que pase toda esta etapa que estamos viviendo todos. Sí, espero yo también para que me inviten unos pisco sours Ahí ahí, está, sí. ¿no? Queda, Perfecto. queda, Sí, Gabo. y muchas felicidades a la sociedad por este nuevo logro, ¿eh? Gracias. Bueno, para finalizar, quiero dejar con la palabra al doctor Gustavo Avilés, que creo que tiene algún anuncio que hacer.